Bienvenidos, amigas y amigos, a este vuestro canal. Bueno, vamos a continuar hoy hablando del reino de Dios está en vosotros, de este primer capítulo que lleva por título Desde que se fundó el cristianismo, solo una minoría de personas ha profesado y profesa la doctrina de la no resistencia al mal con la violencia. Bueno, otro de los personajes de los cuales nos habla León Tolstoy en este primer capítulo es Peter Chelsiky, un teólogo del siglo XV que escribió un libro titulado La red de la fe, la red de la verdadera fe. Y según le habían comentado a Tolstoy, en esta obra se recogían unos valores, unos principios, una filosofía que era muy afín a la que León Tolstoy compartía con nosotros en sus escritos, en escritos como ¿En qué consiste mi fe? Bueno, León Tolstoy nos comenta que gracias a un libro de Pipín o algo así, que es como se llama un investigador checo, un libro titulado La historia de la literatura checa, él pudo también conocer un poco más acerca de este libro, La red de la verdadera fe, de Peter Chelsiky. La red de la fe es la doctrina de Cristo que debe rescatar al hombre de las oscuras profundidades del océano de la vida y sus mentiras. La verdadera fe está en la creencia de las palabras de Dios, pero hubo un tiempo en que los hombres consideraban la verdadera fe una herejía. Hubo un tiempo en que los hombres consideraban la verdadera fe una herejía. Ya habíamos hablado anteriormente de cómo la llamada Gran Iglesia se alía con el poder militar y civil que tiene el emperador y colabora en el genocidio de todos los cristianos. Es por este motivo que la razón debe mostrar en qué consiste la verdad, si alguien la ignora. La noche la ocultó de los hombres. Estos ya no reconocen la verdadera ley de Cristo. Para explicar esta ley, Chelsiky recuerda la organización primitiva de la sociedad cristiana, organización que hoy sería, dice él, considerada por la Iglesia romana como una terrible herejía. Esta iglesia primitiva fue el ideal de la organización social basada en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad, que son hasta hoy, según Chelsiky, los fundamentos del cristianismo. Según este escritor del siglo XV, este teólogo checo, libertad, fraternidad e igualdad son los valores, los fundamentos del cristianismo, de la cristiandad. Si la sociedad volviera a su doctrina pura, la existencia de los reyes y de los papas se haría inútil. Si la sociedad volviera a su doctrina pura, a esta doctrina de la cual habla Chelsiky, el verdadero mensaje de Cristo, el cumplimiento de sus mandamientos, entre los cuales está este tan importante que es de no responder, de no resistir al mal con la violencia. Si la sociedad volviera a su doctrina pura, la existencia de los reyes y de los papas se haría inútil. Reyes y papas son un mal que se considera necesario. No son ningún bien. El único bien es el bien de la vida, que Dios nos comparte en la eternidad. La ley única del amor bastaría para el orden social. Esto, el sentido común o el sentir común nos da noticia de ello. Allí donde solamente hay amor, donde la única motriz, el único motor, lo único que nos mueve es el amor, lógicamente no se precisa de una organización social como las que siempre hemos tenido desde hace muchos siglos, ¿no? Desde hace muchos milenios.
Históricamente, Chelcicky da comienzo a la decadencia del cristianismo en el tiempo de Constantino Magno. Históricamente, Chelcicky da comienzo a la decadencia. Según opinión de Chelcicky, la decadencia del cristianismo comienza en el tiempo de Constantino, que supuestamente se convierte en cristiano, cuando en realidad lo que hace es organizar el exterminio de todos los cristianos, de todos los grupos cristianos, de todas las congregaciones cristianas, y para ello se alía con la gran iglesia, que como todos sabemos es esa iglesia que actualmente constituye un estado en la península itálica. Esa iglesia que se dividiera en dos justamente porque el imperio se dividió en dos. Existe una iglesia ortodoxa, que es la que le toca más cercana a Tolstói. Existe una iglesia católica, que es la que le toca más cercana a Chelcicky. Pero si existen esas dos es porque el imperio se dividió en dos. Hubo un señor que dividió el imperio entre cada uno de sus dos hijos, y por eso surgieron dos imperios distintos. Y la iglesia sumisa, pues lógicamente se divide también como manda el emperador, como manda la nueva situación política. En este ejemplo vemos claramente como la iglesia, que ahora son las iglesias, las dos iglesias, están sometidas como el aliado más fiel a ese estado opresor, ¿no? Y lo siguen estando, ¿no? Cuando bendicen armas, cuando vemos en los cuarteles, por ejemplo aquí en España, ¿no? Que cientos de religiosos tienen un mando militar, ¿no? Sobre sus soldados, ¿no? Van a los cuarteles para bendecir esa instrucción para el crimen que se lleva a cabo en las instituciones militares españolas, ¿no? Donde a jóvenes de 17, 18, 19 años se les instruye para matar a sus semejantes. Y eso es bendecido por esta iglesia de la cual estamos hablando. Como os comentaba, Chelcicky, en su opinión, la decadencia del cristianismo, solamente hubo 3-4 siglos en el cual libremente, aunque estaban perseguidas, los cristianos pudieron vivir y pudieron difundir su fe. Los cristianos que eran perseguidos por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, porque ellos de forma completamente gratuita y desinteresada atendían a los enfermos, a los necesitados. Y claro, esto perjudicaba mucho a los curanderos paganos que tenían un negocio montado atendiendo a los enfermos, ¿no? Esto podemos ver ahora como pasa algo parecido, ¿no? Como la iglesia oficial, como la medicina oficial, desde la medicina oficial se ataca a todas las medicinas alternativas y a todo tipo de elementos que pueda perjudicar a ese grandísimo negocio que tiene montado en todo el mundo, ¿no? Y al cual se someten los estados, las iglesias y todo, ¿no? Hay un poder impresionante en la medicina, en los negocios de la medicina oficial, y lógicamente ellos están en combate con todo lo que pueda perjudicar a ese negocio, ¿no? Si todo el mundo de la noche a la mañana tuviéramos una actitud mental saludable con nosotros mismos, pues probablemente no tendríamos tantas enfermedades, y por lo tanto eso no conviene a la medicina oficial. La medicina oficial lo que quiere es que estemos enfermos, no quiere que gocemos de salud, porque eso ya es un negocio. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que se nos dice aquí, lo que Chelcicky nos está comentando, que nos dice que fue justamente Constantino el Magno, con el cual se alía el Papa Silvestre, quien dio
quien dio lugar a este inicio de la decadencia del cristianismo. El Papa Silvestre indujo a abrazar el cristianismo sin hacerlo renunciar a los principios y costumbres paganas. Este hombre dice: Roma bien vale una misa, ¿no? Como diría algún rey francés, ¿no? Y por lo tanto se alía con lo que le conviene. Constantino, por su parte, dio al Papa la riqueza y el poder temporal. Desde aquel tiempo los dos poderes reunieron sus esfuerzos y miraron solamente el desarrollo de su grandeza material. Por eso esa iglesia tan pomposa, tan llena de oro, de templos plenos de oros y de ese que traían de las Américas, que podemos todavía comprobar, ¿no? Los doctores, los sabios y los sacerdotes ya no pensaron en otra cosa sino en subyugar el mundo y en armar a los hombres unos contra los otros, para matar y para robar. Ellos hicieron desaparecer para siempre la doctrina evangélica de la religión y de la vida. Chelchiki, dice Tolstói, repele totalmente el derecho a la guerra y a las ejecuciones capitales. Todo guerrero, aunque sea caballero, no es más que un asesino y un delincuente. Eso dice Chelchiki en su libro. Lógicamente no se iba a publicar este libro, ¿no? Conociendo entonces en qué consistía la doctrina de Chelchiki, esperé con ansiedad la publicación de la Red de la Fe en las memorias de la Academia, porque parece ser que iba a ser publicado este libro. Pero pasó un año, pasó 2, 3, sin que la obra llegara al público. Solo en 1888, cuando Tolstói tiene 60 años, supe que la edición ya iniciada había sido suspendida. Obtuve los borradores, Tolstói obtuvo los borradores de todo lo que ya había sido compuesto y encontré una obra estupenda en cada párrafo. Esa obra la resumió muy bien Pipine. La idea fundamental de Chelchiki es que el cristianismo, uniéndose al poder bajo Constantino y continuando desarrollándose en esas condiciones, se corrompió por completo. Ese falso cristianismo del Papa Silvestre acaba degradándose por completo al aliarse con el poder opresivo del emperador del momento, dejando por lo tanto de ser verdadero cristianismo. El título de la Red de la Fe fue dado por Chelchiki a su libro porque, habiendo usado como epígrafe el versículo del Evangelio que llamaba a los discípulos a que se hagan pescadores de hombres, Jesús nos llama a hacernos pescadores de hombres. Él continúa con esa comparación y dice: Cristo, por medio de sus discípulos, envolvió el mundo entero en la red de la fe. Pero los peces grandes, habiendo rasgado las mallas de la red, escaparon y por el agujero que hicieron pasaron también los peces pequeños. Esos peces pequeños son la totalidad de los fieles cristianos que ya no se reconocen en ese trabajo interior al cual nos anima Jesús a hacer, sino que delegan en algo exterior a ellos, en algo ajeno a ellos, en esas instituciones, en esos papas, en esos sacerdotes. Delegan plenamente en ellos y llevan una vida completamente igual a la que podrían llevar un ateo, por ejemplo. Exactamente igual, por eso conviven unos y otros sin ningún tipo de problema, porque verdaderamente son lo mismo. Unos son nihilistas, unos no creen en nada, los otros son exactamente igual, delegan en otros, delegan en una autoridad ajena a ellos. Bueno, como nos comenta Chelchiki, esos pequeños peces también escaparon a través de los agujeros que hicieron los grandes, que buscaban el reconocimiento mundano, el éxito mundano, las riquezas mundanas. Estaban apegados a lo mundano, que es a lo que nos anima a Jesús a desapegarnos, a que nos apeguemos al reino de Dios que está en nosotros, porque ahí es donde está la verdad, ahí es donde está la eternidad, ahí es donde está el amor,
Ahí es donde está nuestra única y verdadera felicidad. Y por lo tanto, el mundo no es más que un conjunto de elementos neutros que ni debemos atacar ni debemos permitir que, que despierten en nosotros un apego hacia ellos, porque será un apego a lo efímero. La muerte existe precisamente por eso. La muerte, que nos parece tan real porque estamos apegados a lo mundano, a lo efímero, a lo pasajero, a lo que empieza, se desarrolla y termina. No estamos plenamente reconociéndonos en ese reino de Dios que está en la eternidad. Los peces grandes que rasgaron la red son los gobernantes, emperadores, papas, reyes, que sin abandonar el poder aceptaron no el cristianismo, sino su apariencia. Ahora el cristianismo, a partir del siglo IV, es sustituido por una apariencia de cristianismo para controlar, para someter a la ciudadanía. Jesiki enseña la doctrina que fue y es hasta hoy predicada por los no resistentes, por los menonitas, por los cuáqueros y en la antigüedad por los bogomilos, por los paulicianos y por tantos otros grupos cristianos que sí seguían este mandamiento de la no resistencia al mal con la violencia, así como todos los demás mandamientos que Jesús nos da en los evangelios. Él enseña que el cristianismo, que exige de sus adeptos la resignación, la sumisión, el pacifismo, el perdón de las ofensas, que se ofrezca la mejilla derecha a aquel que golpeó en la izquierda y el amor a los enemigos, enseña Selsiki que este cristianismo no puede conciliarse con la violencia, condición esencial del poder. El poder mundano se basa en la violencia. Por lo tanto, el cristianismo es completamente incompatible con ese poder mundano. El cristiano no puede ser comandante o soldado, sino que no puede y ni siquiera puede formar parte de una administración, no puede ser comerciante ni propietario de tierras, no puede ser sino un artesano o un agricultor. Este libro es una de las raras obras que escaparon a los autos de fe, entre las que fustigaron el cristianismo oficial, y es esto lo que la hace tan interesante. Es decir, este libro es una de las pocas obras que no fueron quemadas por la Inquisición. Bueno, esperemos que algún día tengamos oportunidad de leer este interesante libro, La Red de la Verdadera Fe, en nuestro idioma, ¿no? En español, ¿no? Pero por lo visto ni siquiera existe todavía traducción a la lengua inglesa. Bueno, otro de los libros de los cuales nos habla León Tolstói es el libro sobre la guerra de Diamond y el libro sobre la no resistencia de Daniel Moser, dos autores norteamericanos. Y nos comenta Tolstói que es verdaderamente extraño que estas obras permanezcan olvidadas, porque sin hablar de su valor tratan tanto de la teoría de la no resistencia como de su aplicación práctica en la vida y del cristianismo en sus relaciones con el servicio militar. Lógicamente todo lo que ponían en entredicho el servicio militar, que era algo que comenzaban a aplicar todos los estados en el siglo XIX de manera obligatoria, pues era ocultado, perseguido, ignorado, censurado.
Bueno, pues en este libro de Diamond sobre la guerra, entre otras cosas, se nos comenta que el deber del cristiano es rechazar pacífica pero firmemente el servicio militar. Ciertos hombres sin raciocinio bien definido concluyen, no se sabe bien de qué manera, que la responsabilidad para las medidas gubernamentales cabe enteramente a aquellos que gobiernan. Es decir, que los gobernantes y los reyes decidan lo que está bien y lo que está mal para sus súbditos, y que el deber de estos, el deber de sus súbditos, no es otro que el de obedecer. Creo que este modo de pensar nada hace sino ofuscar la conciencia. No puedo participar en los consejos de gobierno, por lo tanto no soy responsable de sus delitos. Es verdad que no somos responsables de los errores de los gobernantes, pero somos responsables de nuestros errores, y los cometidos por nuestros gobernantes se transforman en nuestros errores si, sabiendo que son errores, participamos en su ejecución. Aquellos que creen que su deber es obedecer al gobierno y que la responsabilidad de los delitos que cometen recae enteramente sobre el soberano están engañados, lógicamente. Debemos notar que estas mismas ideas están desarrolladas en las instrucciones dadas a los soldados y que deben aprenderse de memoria. En ellas se dice que solamente el comandante será responsable de las consecuencias de sus órdenes. Fijaos como cínicamente en las ordenanzas militares se quita la responsabilidad a los reclutas, a los soldados, y se les pone a los comandantes, a los oficiales. Y curiosamente esta es una forma de garantizar la sumisión total de esos soldados, de esos hombres, y por lo tanto la entrega y la disposición a cometer cualquier tipo de atentado, cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de agresión contra sus semejantes que los mandos determinen que se deban de perpetrar, ¿no? Pero esto no es verdad. El hombre no puede huir de la responsabilidad de los actos que comete. Esto se ve claramente en el siguiente ejemplo. Si el comandante ordena matar al hijo de nuestro vecino, matar a nuestro padre, a nuestra madre, ¿le obedecerías? Y si no le obedecerías, todos los raciocinios se echan por tierra, todas las razones se echan por tierra, porque si hay caso en el que puedes desobedecer, si hay un caso o algún caso en el que puedes desobedecer, ¿dónde encontraréis el límite hasta el cual debéis hacerlo? No existe para vosotros otro límite sino aquel establecido por el cristianismo, y el respetarlo es cosa al mismo tiempo sabia y fácil. Respetar esos límites es algo fácil y sabio. Por lo tanto, creemos que el deber de cada hombre que considere la guerra como inconciliable con su religión es rechazar pacífica pero firmemente el servicio militar. Aquellos que así actuaran deben recordar que cumplen un gran deber. De su fidelidad a la religión depende, por mucho que esto pueda depender de los hombres, el destino de la paz de la humanidad. Profesen y defiendan su convicción, no solo con palabras, sino, si es necesario, con sufrimiento. Si creéis que Cristo había condenado la muerte, no atendáis a los raciocinios ni a las órdenes de los hombres que os ordenan tomar parte de ella. Con este firme rechazo a participar en la violencia, mereceréis la bendición de aquellos que escuchan y siguen esas órdenes. Y llegará un día en que el mundo os lo hará como artífices de la regeneración humana. Bueno, en el caso de Daniel Masser, este hombre escribió
algunos libros, como por ejemplo Afirmación de la no resistencia o Separación del reino de Dios del reino terrestre. Y en su prefacio nos dice el autor que se sabe que en los Estados Unidos muchos niegan la necesidad de la guerra. Estos son llamados los cristianos no resistentes o sin defensa. Rechazan defender el país propio, usar armas y combatir contra los enemigos a la llamada del gobierno. Hasta hace poco tiempo esa razón religiosa era respetada por el gobierno. Pero con el inicio de la Guerra de Secesión, allá por el año 1864 aproximadamente, cuando se publica este libro, con el inicio de esta guerra, la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, la opinión pública se indignó con esa situación. Es natural que los ciudadanos que para la defensa de su patria consideran un deber someterse a las durezas y a los peligros de la vida militar hayan visto con desprecio a aquellos que evitando esas obligaciones usufructuaban desde hace mucho en igualdad de condiciones la protección y las ventajas del Estado, que rechazaban defender en momentos de peligro. Y es también evidente que esa situación traía en sí algo de monstruoso e inexplicable. Muchos oradores se rebelaron contra la doctrina de la no resistencia e intentaron probar su falsedad, sea por medio del raciocinio, sea por medio de la Sagrada Escritura. Esto es lógico y en muchos casos, claro que es lógico. Hemos sido formados en que esta sociedad en la cual nos desenvolvemos es como si fuera algo natural, como si fueran las flores que nacen en el campo, como si fuera el fluir del río que del arroyuelo que va cayendo de la cima de la montaña hasta el mar. Hemos sido instruidos en que la sociedad, las cárceles, los ejércitos, las policías, que todo eso es como algo natural. Y por lo tanto, pensamos que efectivamente son elementos importantes para mantener el orden social. Y efectivamente, dentro de la realidad inventada, así es, pero no dentro de la verdad natural. Esto es lógico y en muchos casos esos escritores tienen razón cuando se trata de aquellos que, rechazando las durezas del servicio militar, no rechazan las ventajas del servicio social, pero ellos no tienen razón cuando se trata del propio principio de la no resistencia. Ellos no tienen razón cuando se trata del propio principio de la no resistencia, que no es más que el cumplimiento del mandamiento que nos da Jesús de no resistirnos al mal con la violencia. Bueno, pues nos comenta Tolstói que ante todo el autor establece para los cristianos el deber de la no resistencia por el hecho de que el mandamiento está nítidamente y sin equívoco posible expresado por Cristo. Por lo tanto, el autor considera la cuestión del principio resuelta. En cuanto a la otra cuestión relativa a las personas que no rechazando las ventajas dadas por el gobierno, dadas por un gobierno basada en la violencia, aún así rechazan el servicio militar, el autor la estudia con detalle y llega a la conclusión de que si el cristiano que sigue las leyes de Cristo rechaza ir a la guerra, no puede tomar parte alguna en la administración gubernamental, en el poder judicial ni en el poder ejecutivo. No puede siquiera recurrir a la autoridad, a la policía o a la justicia para resolver problemas personales. A esta conclusión llega Daniel Moser. Los cristianos no necesitan del gobierno y por lo tanto no están obligados a obedecerlo y menos aún a participar de él. Cristo escogió en el mundo a sus discípulos que no anhelan las satisfacciones y la felicidad terrenales. Anhelan la vida eterna. El espíritu en el cual viven los hace personas satisfechas. El espíritu en el cual viven los hace personas satisfechas, personas felices, sea cual sea su condición.
Si el mundo les es tolerante, están contentos. Si el mundo no nos es hostil, estamos contentos. Si no les deja en paz, se van hacia otros países, porque son peregrinos en la tierra. Si no les dejan en paz, se van hacia otros países, ¿no? Como hacían los Duyobori, ¿no? A los cuales ayudó León Tolstoy a emigrar a Canadá, que estaban siendo perseguidos en Rusia, porque practicaban esta doctrina de la no violencia. Cumplían con el mandamiento que nos da Jesús de no resistirnos al mal con la violencia. Bueno, como os comentaba, si el entorno nos es hostil, emigramos para otros países porque somos peregrinos en la tierra. En cualquier caso, somos peregrinos en la tierra, no importa en qué lado de la tierra. Estamos de paso aquí. Todos lo estamos. Y no se fijan en lugar alguno. Porque dice Jesús que su reino no es de este mundo. Por lo tanto, ese reino de Dios que está en nosotros, y ese es el reino de Jesús, lógicamente no se ubica en ningún lugar en concreto de este mundo. Pero puede estar en cualquier lugar siempre que aceptemos plenamente ese reino de Dios que está en nosotros. Que ese sea nuestro referente y no ningún apego mundano. Los apegos mundanos son la consecuencia de no aceptarnos plenamente en ese reino de Dios que está en nosotros. Porque somos amor. Y si no somos ese amor que es propio al reino de Dios que está en nosotros, lógicamente expresamos apegos a los elementos mundanos. Por eso buscamos amor, cuando no nos reconocemos plenamente ese amor en nosotros. Vemos por los foros, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Cómo se buscan relaciones amorosas, algunos desesperadamente, ¿no? Porque piensa que hay una felicidad ajena a ellos que les está guardando en algún lugar. Pero no es así, porque el amor ya está plenamente en ellos. Mientras que no se lo reconozcan, no lo podrán compartir con sus semejantes. El amor es algo que compartimos con nuestros semejantes y gracias a ello lo reconocemos plenamente en nosotros. Centenares de miles de hombres, nos dice Tolstoy, centenares de miles de hombres, cuáqueros, menonitas, ducoborsos, molocanes y una cantidad de personas que no pertenecen a ninguna congregación en particular, consideran la violencia y por lo tanto el servicio militar como irreconciliables con el cristianismo. He ahí por qué cada año entre nosotros en Rusia algunos reclutados rechazan el servicio militar, basándose en su convicción religiosa. ¿Y qué les hace el gobierno? ¿Los libera tal vez? ¿Los obliga a marchar y los castiga en caso de negarse? No. Y nos cita aquí Tolstoy un escrito de Nikolai Nikolayevich Muraviov-Karsky, que fue censurado, un escrito de 1818, en el cual se dice, este hombre, Nikolai Nikolayevich, que era un objetor: hoy por la mañana el comandante me dijo que se mandaron recientemente a Georgia 5 campesinos de la comarca de Tambov. Estos hombres fueron reclutados por el ejército, pero se niegan a someterse al servicio militar. Ya se castigaron muchas veces con el canut, que es una especie de látigo, y con el garrote, pero abandonaron sin resistencia sus cuerpos a las más crueles torturas y a la muerte con tal de no ser soldados. Dejadnos ir, dicen, no nos hagáis mal, y no lo haremos a nadie. Todos los hombres son iguales, y el zar es un hombre como nosotros. El zar, el rey, el emperador, el presidente de la república es un hombre igual que nosotros. ¿Por qué le debemos pagar impuestos?
¿Por qué debemos ir a exponer nuestras vidas en la guerra para matar a nuestros semejantes, unos semejantes que no nos hicieron absolutamente nada, que no nos hicieron mal alguno? Podréis cortarnos en pedazos, pero no cambiaréis nuestras ideas. No vestiremos el uniforme militar y no comeremos en la gamela. Que se supone que es donde comen los soldados, ¿no? Aquel que tuviera piedad de nosotros dará limosna. Nada tenemos que pertenezca al zar y de él nada queremos tener. No queremos nada del rey, del zar, del emperador, del presidente del gobierno, del estado. No queremos absolutamente nada porque no lo reconocemos. Reconocemos el reino de Dios que está en nosotros. Y ese es el referente al cual entregamos todas y cada una de nuestras voliciones, todas y cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras. Porque hay que, como bien nos dice Jesús, hay que morir para el mundo para resucitar en la vida eterna. Morir para el mundo no es morir físicamente. No precisamos de morir físicamente para no estar apegados por nada mundano. La resurrección se da en vida. La iluminación de Jesús, que es sinónimo de resurrección, tiene lugar en esos 40 días y 40 noches que Jesús pasa en el desierto. Fueron llevados estas personas, fueron llevados 4 veces en presencia del Consejo de Ministros y se decidió finalmente presentar la cuestión al soberano, que determinó como medida de castigo mandarlos a Georgia, ordenando al comandante en jefe que le hiciera un informe mensual sobre los adelantos de la conversión de estos a ideas más saludables. ¿Se consiguió someterlo? No se sabe, nos dice Tolstoy, y se desconoce también el propio hecho respecto a lo sucedido, que se mantuvo en el más profundo secreto. Lógicamente, pues se intentaba ocultar la noticia de estas personas que no querían someterse a la obligación de cumplir el servicio militar. Se les ocultaba a la opinión pública para que nadie se diera cuenta de que eso era posible. Porque el común de las personas en aquella época pensaba que el Estado, que el zar, que el rey, que el emperador era algo como que emanaba de Dios y había que someterse a ello plenamente. Justamente esto es algo que a lo largo del siglo XIX se va a ir poniendo en entredicho, gracias a, entre otras cosas, por ejemplo, al desarrollo de la prensa. El desarrollo de la prensa influye mucho en esto de lo que estoy hablando. La educación que se da en las escuelas, ¿no? Aunque en principio tenía la voluntad de preparar a los niños para el servicio militar o para trabajar en las fábricas, lógicamente, como para trabajar en la fábrica a veces hacía falta saber leer, saber escribir, pues sin que fuera esa su voluntad, se empezaba a enseñarle a los niños unos valores que ya rompían esa idea de que tenemos que someternos al Estado, al zar, al rey y a todas las imposiciones que vemos que nos vienen desde afuera. Así actuaba el Estado hace 75 años y así continúa todavía hoy actuando, excepto con los menonitas que viven en el gobierno de Jersón, cuyo rechazo al servicio militar se respeta y que sirven solamente en el cuerpo de la Guardia Forestal. Esos menonitas eran de origen alemán y precisamente por eso se respetaba el derecho, se respetaba esa voluntad que ellos tenían de no cumplir el servicio militar.
Bueno, pues aquí León Tolstói nos habla un poco de lo que se hacen de lo que se está haciendo, según tiene el noticia, con algunas de las personas que rechazan cumplir el servicio militar, cómo los llevan de un lado para otro, cómo los llevan curiosamente ante los las autoridades eclesiásticas, los mandan a las autoridades eclesiásticas para que lo convenzan a estas personas de que se sometan a la autoridad militar. Y esto es en nombre de Cristo, de ese Cristo que les ordena no responder al mal con la violencia. En nombre de ese Cristo supuestamente quieren convencer a estos objetores de que se sometan a esa autoridad militar, de que se instruyan para matar a sus semejantes, que lógicamente no es cumplir con el mandamiento que nos da Jesús, ¿no?, de no responder al mal con la violencia. Bueno, pues en el próximo capítulo hablaremos de otros temas sobre los cuales nos habla León Tolstói en este su libro El reino de Dios está en vosotros. El próximo capítulo se titula Opiniones de los fieles y de los librepensadores sobre la no resistencia al mal con la violencia. Consideraciones de creyentes y ateos sobre la cuestión de la no resistencia al mal con la violencia. De esto hablaremos en un futuro vídeo, si Dios quiere. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.